Agóele guapuquenque, agóele guapuquenque. Agóele guapuquenque, agóele guapuquenque. Agóele guapuquenque, agóele guapuquenque. Agóele guapuquenque. Buenas a todos los seguidores de mi canal. Aquí estoy nuevamente haciéndoles un nuevo video sobre este tema tan controversial que, que trata sobre todo sobre la guerra religiosa, sobre las cruzadas que realiza la Iglesia cristiana, sobre las religiones que no tienen o no comparten su mismo punto de vista, o que no tienen sus mismas creencias religiosas. Este video lo hago precisamente, ¿por qué? Porque desde muy pequeño a mí me ha gustado siempre investigar, si, como siempre les he dicho en mis videos, siempre yo busco el porqué de todo. Y así como he estudiado mi religión para estar seguro de mi fe, me ha tocado también estudiar otras religiones para poder también conocer sobre estas y hacer comparaciones incluso con las mías, pero también quizás buscando algún tipo de respuesta a ciertas inquietudes que a uno le surgen en el transcurso de la vida, pero también como una forma de poder combatir, ¿verdad?, ante aquellas personas que se acercan a uno tratando de confundir o tratando de captarlo a uno para pertenecer a otra religión. Esta religión, la religión de nosotros, o sea, la mal llamada santería, es una religión que no anda en busca de feligreses ni en busca de devotos. Las personas llegan a esta religión. Tú nunca vas a ver por la calle a un santero, un espiritista, un babalao, buscando personas, hablándoles de la palabra de Ifá, ni nada por el estilo. Pero en cambio, la iglesia cristiana, la iglesia pentecostal, testigo de Jehová, o sea, todas las acepciones del cristianismo, sí tienen esto, o sea, si hacen esta labor de captación de personas, etcétera. Y entonces, por desgracia, hay muchos hermanos religiosos de nuestra creencia religiosa que terminan convirtiéndose al cristianismo, abandonando sus orichas, sus deidades, y esto pasa en gran parte por mucho desconocimiento que tienen no solamente de nuestra religión, sino incluso también acerca del cristianismo. Vaya, este video se los voy a hacer como una anécdota, ¿no?, personal de algunos encuentros que he tenido, y no hablo de discusiones, sino encuentros de conversación, de intercambio de ideas, de pensamiento con varios cristianos que han llegado a mi casa, testigos de Jehová, de todas las congregaciones religiosas se pudiera decir. Pero, por supuesto, aquella persona que se haya preparado correctamente, no lo logran convencer. En vez de convencerme a mí, a veces termino yo casi convenciéndolos a ellos. Siempre, por supuesto, estas conversaciones, estos debates en base al respeto. Nunca una palabra alta, ni una falta de respeto. Entonces, sin dilatar más, vamos a hablar sobre estos temas religiosos. La primera cuestión a analizar, fíjate que he tomado esto incluso porque he estudiado bastante la Biblia, he tomado incluso algunos apuntes sobre la Biblia, y aquí lo tengo exacto para podérselos compartir a ustedes, y que así ustedes puedan buscarlos también y puedan aclarar también ciertas dudas. Este video es muy importante porque puede que haya en estos momentos algún hermano religioso de nosotros, ¿no?, algún creyente en nuestra religión que esté debatiéndose en si está en lo correcto, si no. Y precisamente es porque la iglesia cristiana, el cristianismo, cataloga de satanismo a toda aquella creencia religiosa que no comparte sus propios ideales. Y en ese caso clasifica la religión yoruba, o clasifica nuestra creencia religiosa. Es decir, para ellos nosotros somos satánicos o practicamos cultos satánicos. Entonces, vamos a, sin más, ¿no?, sin detenernos en más, a darle el conocimiento que yo quiero compartir con ustedes, para que ustedes aclaren también dudas, incertidumbres, conozcan incluso un poco más sobre nuestra religión, incluso conozcan un poco más sobre el cristianismo. Este video no es en base a desvalorizar la religión cristiana, para nada. Ifá dice bien claro que todas las religiones sobre el mundo son verdaderas, y en esa base yo me sostengo y respeto todo tipo de creencias religiosas, pero lo que sí no me gusta,
por supuesto como nadie, es que ataquen mi creencia religiosa, ¿verdad? Y que digan mentiras e infundan mentiras sobre la misma, y más uno sabiendo que están hablando cosas o hablan cosas que son irreales. Uno no puede poner por encima algo en detrimento de otra cosa, porque eso no es algo que sea justo, ¿verdad? Entonces, este video lo hago ¿por qué? Porque veo que en las redes sociales no hay ningún tipo de estas informaciones. Sin embargo, sí hay varios testimonios de miles de personas que dicen que fueron santeros, que dicen que fueron paleros, que dicen que fueron babalaos, etcétera, y hablando en detrimento de nuestra religión, incluso cosas que no son verdad, que no son ciertas. Y hay muchas personas que creen estas cosas precisamente porque desconocen sobre nuestra religión, sobre nuestras tradiciones religiosas, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con algo que es muy importante. Lo primero que es mal visto en nuestra religión y sobre lo cual haré un video luego sobre el simbolismo que tiene esto y el significado espiritual que tiene. Y esto que es mal visto por todas las personas, por todos los cristianos, incluso por todas las personas también normales, ateas, es el sacrificio animal que se hace en nuestra religión, ¿verdad? Pero si nos sentamos a analizar, hay muchas personas que son cristianas, que son católicas, que son pentecostales, que son testigos de Jehová, y no leen o no han leído la Biblia, o parte de ella, o sea, lo que han leído de ella es lo que les han mostrado. No se han detenido a analizar y a estudiar perfectamente la Biblia, ¿verdad? ¿Y por qué digo esto? Porque en la misma Biblia está repleta de sacrificio animal, y sobre todas las cosas en el Antiguo Testamento. Y veamos qué dice Dios sobre el sacrificio animal en el Antiguo Testamento. Podemos ver los propósitos o motivos del sacrificio en el Antiguo Testamento son varios. Un ejemplo, podemos ver que es un regalo jubiloso para Dios, y eso está en Éxodo 23:15 y Deuteronomio 16:16. En Éxodo 23:15 dice: celebra la fiesta del pan sin levadura, y de acuerdo con lo que te he ordenado, come en ella pan sin levadura durante 7 días. La fecha señalada es el mes de Abib, porque en ese mes saliste de Egipto, y nadie podrá venir a verme si nadie trae algo. Este algo se explica en Éxodo 34:18 al 26, donde Dios exige una ofrenda por cada hijo mayor, y además toda primera cría de vacas, ovejas y cabras, si son machos esta primera cría. En Deuteronomio 16:16, todos los varones deberán presentarse tres veces al año ante el Señor, su Dios, en el lugar que Él haya escogido durante las siguientes fiestas: la de los panes sin levadura, la de la semana y las de las enramadas. Son las 3 fiestas. Nadie deberá presentarse ante el Señor con las manos vacías. Luego se trata, o sea, en la Biblia habla de que el sacrificio también es una forma de sellar alianzas entre los hombres, y esto también se utiliza también para la expiación del pecado cometido, y esto está en Levíticos 16:11, instruyendo al pueblo en la santidad del Señor y en la pecaminosidad del hombre. Y dice Levítico 16:11, Aarón ofrecerá el becerro como su propio sacrificio por el pecado, para obtener el perdón de sus propios pecados y el de su familia. Habla también de la necesidad de la sangre para obtener el perdón. Y esto nace en Hebreos 9:22. Según la ley, casi todo tiene que ser purificado con sangre, dice la Biblia. Y no hay perdón de los pecados si no hay derramamiento de sangre. Entonces, en Hebreos 9:22, según la ley de Dios, que Dios le dio a Moisés, dice que todo tiene que ser purificado con la sangre, y que no hay perdón de los pecados si no hay derramamiento de sangre. Así mismo dice la Biblia. Entonces, si analizamos esta parte bíblica, ¿verdad?, de la Biblia, que está contenido en Levítico 16:11, ¿verdad? En Hebreos 9:22. Entonces, ¿qué tan diabólico puede ser el sacrificio de animales y el derramamiento de sangre? ¿Qué tan diabólica puede ser la sangre si mismo Dios le dice a Moisés que todo deberá de ser purificado con sangre? Para que todo sea purificado, tiene que ser mediante la sangre. Y que no habrá perdón de los pecados si no hay un derramamiento de sangre.
queda bien claro que para Dios no es de desagrado para nada la sangre, ni el sacrificio de animales. Dice también la Biblia, aún Abraham estaba dispuesto a sacrificar a su único hijo para complacer a su Dios. En el libro de Levítico, Dios instruyó a Moisés cómo ofrecer sacrificio. En Levítico, capítulos del 1 al 7, al fin de la construcción del tabernáculo, los 12 jefes representando a las 12 tribus de Israel trajeron sus ofrendas a Jehová. Y estas incluían el sacrificio de 21 animales. Por cada uno de ellos, a saber, un becerro, un carnero, 6 corderos de un año, un chivo, 2 toros, 5 carneros y 5 chivos, además de una bandeja y un tazón de plata, ambos rellenos de harina y aceite para la ofrenda de cereales, y un cucharón de oro lleno de incienso. Aun cuando María, fíjense, aun cuando María dio a luz a Jesús y no podía llevar al templo el cordero, que era ley de Dios sacrificar en el templo construido por Salomón, ella llevó 2 palomas al sacerdote, una para el holocausto y la otra para la ofrenda de paz. Esto está en Lucas 2:22 al 24. Es decir, la Virgen María, la madre de Jesús, quien dio a luz a Jesús, aun cuando dio a luz a Jesús y no podía presentarse al templo porque estaba recién parida, llevó, sin embargo, al sacerdote del templo 2 palomas para que fueran sacrificadas en su nombre, cumpliendo así con una ley que había impuesto Dios, ¿verdad? Una era para el holocausto, o sea, para el sacrificio como tal, para la ofrenda a Dios, y la otra era para el perdón de sus pecados. Entonces, analizando esto, también incluso en la Biblia, aquellos que hayan leído, Moisés sacrificó un carnero en el monte Sinaí por el perdón, ¿me entiende?, de sus pecados. Entonces, vamos a continuar. Jesús mismo subrayó la importancia de la sangre del sacrificio durante la última cena, ¿verdad? Al identificar el vino como la sangre del nuevo pacto y el pan eucarístico como la carne, evidencia el cuerpo de la víctima del sacrificio. En este caso, la víctima es Cristo, y el sacrificio es de tipo voluntario. Esto está bien claro. Fíjense que cada misa que oficia la Iglesia Católica, simbólicamente, se toma la sangre de Cristo y se come su carne. O sea que cada católico, cuando va a una misa, toma la sangre de Cristo y come su cuerpo, ¿verdad? Entonces, ¿qué les impresiona tanto a las religiones cristianas? El sacrificio de animales que hacemos nosotros. Si ellos están tomando sangre, porque es un acto simbólico, pero para Dios, como mismo dijo Jesucristo, representa la sangre de Cristo y representa también su cuerpo, el que ellos comen, ¿verdad? Y el que ellos beben. Entonces, ¿qué podrá tener de malo el sacrificio? Si incluso Dios da orientaciones a Moisés sobre cómo quería que hiciera el sacrificio, eso está bien contemplado en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Le dice incluso cómo tenía que consagrar el altar de los sacrificios, cómo tenía que consagrar a sus sacerdotes, que tenían que ser empapados prácticamente en sangre. La sangre tenía que ser rociada, la sangre de los sacrificios de los carneros, tenían que ser rociada sobre el pueblo de Israel, tenía que ser rociada la sangre, tenía que ser alrededor del altar derramar la sangre, ¿verdad? Tenían que, aparte de esto, los animales, ser sacada su costilla, ser sacada también el gordo, como se puede decir, que cubre el hígado, que cubre algunas partes del cuerpo en el interior, y ser quemada. Era una ofrenda grata a los ojos de Dios. El olor era un olor grato para Dios. Es decir, Dios disfrutaba el sacrificio de animales. Para él era grato que las personas le sacrificaran animales. Incluso él intuyó la ley judía, ¿verdad? Que todavía los judíos tienen esta costumbre, que era obligatorio el sacrificio en el templo para la expiación de los pecados, para que los pecados fueran perdonados. ¿Qué pasa? ¿Por qué ya no se sacrifican animales en la religión cristiana? No así en otras secciones de
estas tendencias religiosas, porque recordemos que los judíos tienen la Torá, etcétera, que son libros que tratan sobre el Antiguo Testamento, porque ellos no creen en Cristo. Igual que los musulmanes creen en la ley antigua, pero no creen en Cristo, creen en Mahoma, que según ellos es el último profeta. Así hay varias religiones que han salido de la casta o de la familia de Moisés, ¿verdad? Entonces, ¿por qué se deja de sacrificar animales? ¿Por qué se deja de sacrificar animales? Bueno, según los cristianos, es porque Cristo fue el último sacrificio de sangre por el perdón de nuestros pecados, ¿verdad? Es decir, Jesucristo murió por todos nuestros pecados, porque estos fueran perdonados. Pero esto tiene una gran contradicción. ¿Por qué razón? Porque entonces quiere decir que podemos pecar todo lo que queramos, podemos cometer todo tipo de pecados, porque al final ya el sacrificio mayor, que fue Jesucristo, fue hecho. Él murió por nuestros pecados, por lo tanto, ya no importa cuánto pequemos, ya fueron perdonados cuando Cristo murió, ¿verdad? Entonces, eso tiene una gran contradicción. Eso tiene una gran contradicción. Si no fuese así, si fuese otra forma, me pudieran decir un ejemplo, no sé, no, es que ahora ya el sacrificio, ya no se hace sacrificio a Dios. Ahora el sacrificio es tomar la sangre de Cristo y comer su cuerpo, o sea, beber de la copa y comer la Eucaristía. Pero, ¿dónde está la ofrenda a Dios? Ahí estamos haciendo una comunión con Jesucristo, una comunión quizás con el Espíritu Santo, con Dios, al hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos sellando una alianza, estamos formando un solo cuerpo, yo tomando su sangre y comiendo su pan. Pero, ¿puede a Dios dejarle de gustar antes, o sea, dejarle de gustar después de Cristo el sacrificio de animales? Si antes le era gustoso, le era placentero, le era agradable, le era grato, ¿por qué luego no? Jesucristo hizo cambiar el pensamiento de Dios acerca del sacrificio y de aquella orden, aquella ley que él había dado a su pueblo en el Antiguo Testamento. Son cosas que no logro comprender, ¿verdad? Y que no le encuentro sentido, ¿cierto? Fíjense que si ustedes leen esta parte de los sacrificios, de las orientaciones, de cómo Dios dio indicaciones específicas de cómo construir su templo, cómo construir el arca, de cómo construir todo, ustedes van a ver incluso que tiene gran similitud con muchas cosas de nuestra propia religión. Fíjate, no sé si será fruto de la transculturación religiosa o si habrá algo más detrás de todo esto que es entendible, o sea, no es posiblemente entendible por simples humanos como nosotros. Entonces, los sacrificios sí eran gratos a Dios. Si eran gratos a Dios, los sacrificios animales, a Dios le gusta la sangre, incluso dice que todo tiene que ser purificado con sangre, incluso dice que la única forma de ser perdonados los pecados es con derramamiento de sangre. ¿Ok? Eso queda bien claro. Entonces, por lo tanto, no hay nada diabólico en esa práctica religiosa que nosotros tenemos. Estoy, fíjense, contestando o estoy, en otras palabras, dando argumentos según la Biblia, según la creencia de ellos. Porque para la religión yoruba, para el creyente yoruba, la Biblia no tiene ningún tipo de importancia, ¿verdad? O sea, no, es como que ahora mismo, como han llegado cristianos a mi casa, tú conoces la palabra del Señor y yo le diga, tú conoces la palabra de Ifá, tú sabes lo que Ifá dice, ¿verdad? Y que yo quisiera a ellos decirle, ustedes están errados, ustedes miren lo que dice Ifá aquí, es como competir un texto sagrado con otro, vaya. Pero en este sentido le estoy dando argumentos a las personas para que sepan cómo contestarle a cualquier testigo de Jehová y cómo aclarar también sus dudas sobre aquello que ellos vengan a decirles, porque ellos buscan una pequeña debilidad para por ahí poder convencernos de que estamos en el camino del mal, según ellos, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar de otras consideraciones con respecto a la sangre, que habla también, en la Biblia. Y en este caso dice, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. O sea, es la sangre la que hace expiación, o sea, es la sangre la que perdona los pecados, ¿verdad? Y la vida de la carne está en la sangre. Y esta debe ser
como bien lo dice, yo las he dado para hacer expiación, ¿verdad? Porque el problema es que es la conciencia que hemos tenido desde pequeño, es la religión predominante que más fuerza tiene en el mundo, la religión cristiana, ¿cierto? Y es lo que nos han inculcado desde pequeño, ¿verdad? Y entonces por esto es que estas dudas, estos temores, estas incertidumbres que crecen en nosotros. Y a veces creemos que estamos practicando algo que es verdaderamente diabólico. Pero le tengo una sorpresa para todas las personas. El diablo en nuestra religión, no estoy hablando de la religión cristiana, en nuestra religión el diablo no existe. ¿Ok? No existe el diablo, no existe un personaje que se llame el diablo. ¿Verdad? Ya lo dice Olotumare en la creación del mundo, Vítele o Fotele, haga uno bueno y haga uno malo. Porque el bien y el mal vienen a formar parte, son uno solo. ¿Verdad? Son uno solo. No hay bien sin mal y no hay mal sin bien. ¿Cierto? Y todo forma parte de un equilibrio en el universo que permite que la vida exista y que todo lo que hay exista. ¿Cierto? Como ejemplo le pongo, ese equilibrio se ve manifestado en toda la obra creada por Dios. ¿Y en qué se ve esto? En el día y su contraparte que es la noche. ¿Verdad? En el hombre y su contraparte que es la mujer. ¿Verdad? El bien, el mal. ¿Verdad? Lo positivo, lo negativo. ¿Cierto? ¿Verdad? Los polos opuestos, como se pueden decir. Y todo tiene esta polaridad. Todo lo creado en el mundo tiene esta polaridad. Positiva y negativa. Dios lo ha hecho así. ¿Verdad? El diablo para nuestra religión no existe. Esto es incierto. No existe el diablo en nuestra religión. ¿Por qué? En primera, no es que esté criticando la religión cristiana, vuelvo y repito, para nada, es nuestro punto de vista. Nuestra religión no cree que Dios, ni tampoco existe el infierno, ojo con esto. Es decir, nuestra religión no cree que Dios haya creado algo para torturar a sus hijos, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios, fuimos creados por Él, somos sus hijos. Póngase usted a pensar, muchos de los que me están escuchando, muchos de los que me están viendo son padres. Y pónganse ustedes a pensar que ustedes tengan, vamos a suponer, 5 hijos. Y ustedes esos 5 hijos digan, aquellos que se porten bien conmigo, van a disfrutar de mi casa, van a disfrutar de todo lo que yo tengo. Vaya, yo tengo aquí carro, tengo dinero, tengo de todo. Van a disfrutar de todo lo que yo tengo. Pero aquellos que me desobedezcan, yo he creado, fíjense, yo he creado un grupo de seres, de personas, con serias maquinarias de tortura. Tengo preparada una olla de aceite hirviendo y los cuerpos de aquellos que me desobedezcan van a ir para allí. Y allí van a estar ardiendo día y noche. Y esos seres que yo he creado los van a estar torturando, arrancándole un brazo, al día siguiente les volverá a crecer para que se los vuelvan a arrancar y vuelvan a sentir el mismo dolor. Así por la eternidad. Entonces, sería yo un buen padre si yo que he traído a la vida a esos hijos míos, ¿verdad? A unos les diera todo lo bueno porque me han obedecido y a los que no, los voy a torturar eternamente. ¿Qué padre sería ese? Es decir, ese no es un Dios de bondad ni es un Dios de misericordia, ¿verdad? Pero mi Dios sí es un Dios de bondad y es un Dios de misericordia, el Dios en el que yo creo, que es el mismo Dios para todos. Lo que pasa es que las religiones surgen por distintas interpretaciones que las personas dan de Dios. ¿Verdad? Las religiones surgen por interpretaciones que las personas dan de Dios. Si yo ahora mismo que le pregunten a mi esposa sobre mí, va a tener una opinión sobre mí. Le pregunten a un ahijado mío sobre mí, va a tener otra opinión distinta a la de mi esposa sobre mí. Le pregunten a mi mamá sobre mí, va a tener una opinión distinta de todas las demás personas de mí. Es decir, las religiones son distintas formas del ser humano ver a Dios, ¿verdad? Pero resulta ser que la forma en que se ve o que está reflejada, ¿no?, en la Biblia, es una forma que para mí no es la más bonita ni la más linda de Dios. Porque Dios sí es bondad y sí es misericordia. Porque como vuelvo y repito, tú no vas a tener hijos para darle vida eterna a uno y a otros en la eternidad torturarlos, porque ¿para qué los tuviste? ¿Para qué los creaste? Es justo el reclamo del hijo que te va a decir, ¿para qué me trajiste al mundo? ¿Verdad? Para por no haberte obedecido, por querer ser yo, fíjate, me estés torturando la eternidad completa y permitas que otras personas me hagan daño. ¿Habría amor acaso hacia los hijos en este sentido?
No, no habría ningún tipo de amor. Sin embargo, el Dios, el que yo creo, ¿verdad? Dios el que yo creo, a diferencia de la religión cristiana que cree en la resurrección, Dios nos promete a nosotros la reencarnación. ¿Y por qué la reencarnación? Y tiene hasta otro tipo de significado, otro tipo de sentido. Porque Dios permite que nosotros nos perfeccionemos como criaturas creadas por Él constantemente. Estamos en perfección, en perfeccionarnos, ¿verdad? Y esa perfección la encontramos luego de varias resurrecciones, de varias encarnaciones. ¿Y por qué esto ocurre? ¿Verdad? Porque la creación de Dios aún no ha terminado. Es decir, Dios no ha terminado de crear. Dios aún sigue creando el universo, el mundo. Dios aún está en su obra de creación. La creación no duró 7 días, ni ha durado 7 días, ni va a durar 7 días. La creación aún continúa para Dios. Y muestra de esto se lo pongo un ejemplo en la vida real. Ahí está un alfarero que es perfecto en lo que hace, ¿cierto? Empieza a hacer una obra de arte fruto de su imaginación, de su mente, y trata de hacerla perfecta. Pero cuando ves que eso que está construyendo, esa obra de arcilla que está haciendo, tiene una pequeña imperfección, ¿qué hace ese alfarero? La destruye. Y vuelve desde cero a volver a hacerla nuevamente hasta que logre quedar perfecta. Y ahí se explica la reencarnación en cada uno de nosotros. Es decir, morimos, volvimos a reencarnar y vamos expiando y vamos perfeccionando los errores que hemos cometido en otras vidas. Y así constantemente hasta que logramos la perfección que Dios busca y desea de nosotros. Y así logramos elevarnos hasta su diestra, ¿verdad? O hasta donde Él se encuentre y podemos disfrutar de todo lo que Él promete. Pero nadie va a ser castigado, ni nadie es castigado. El infierno para nosotros, caballero, eso es bien claro, el infierno para el que practica esta religión es la tierra en la cual vivimos. Por aquí venimos a sufrir enfermedades, venimos a sufrir la pérdida de nuestros padres, venimos a sufrir la pérdida de personas, de seres queridos, venimos a sufrir a veces hambre, necesidades, miseria, independencia del destino que nos toque vivir, o el destino incluso que escogemos en el cielo antes de bajar a la tierra. Entonces, el infierno para nosotros es ¿verdad? Es la tierra. Es aquí donde venimos a espiar y a perfeccionarnos como seres humanos, ¿verdad? Entonces, creo que eso queda bien claro. Vamos a hacer, como decía, una anécdota. Aquí vino un testigo de Jehová a mi casa y empezó a conversar conmigo. Me dijo si yo conocía la palabra del Señor, etcétera. Y yo dije que sí, por supuesto la conocía porque he leído la Biblia. Vaya, la palabra del Señor, que ellos dicen que es la palabra del Señor. Si he leído la Biblia, sí conozco de la palabra del Señor. Y entonces ellos empezaron a hablar conmigo. Yo les digo, mira, yo respeto todo lo que ustedes me digan, pero yo quiero que ustedes sepan, antes que continúen, que yo practico una religión y que creo fielmente en mi religión, en mi creencia religiosa, ¿verdad? Porque ellos estaban ya hacía rato hablando conmigo. Y si ustedes vienen aquí a mi casa con intención de captarme o lograr que yo abandone mis creencias religiosas para convertirme a la suya, están en un error, porque yo estoy bien firme en mis creencias religiosas, ¿ves? Y entonces ellos me dicen, fíjate que yo muy respetuoso los escucho, que no tengo ni por qué hacerlo, pero bueno. Y entonces el Señor seguir hacia mí me dice, no, pero hay algo sobre tu religión que no es bueno. Yo sí, ¿qué es? Porque bueno, al decir eso es porque conoce bastante mi religión. Y él me dice que tu religión es hipócrita. Y yo, sí, ¿por qué es hipócrita mi religión? Y dice, sí, porque tu religión, ahora va una persona frente a esos ídolos que ustedes tienen y pide porque maten a no sé quién y ese no sé quién muere. Y pide porque tal persona se divorcie y esa persona se divorcia. Y van personas a tu creencia, a tu religión, a buscar cosas para hacer mal a la humanidad. Entonces me dice el hombre, ¿cómo tú puedes decir que te bendice, que es algo buena, que tú estás firme en tu creencia religiosa cuando es hipócrita porque por detrás hace mal? Y él me dice, vamos a suponer, fíjense, él me dice, vamos a suponer, ahora mismo tú vas donde están tus cosas y tú les pides, pero va otra persona a otras cosas que son iguales que las tuyas y le piden y por atrás de esas mismas cosas te hacen mal. Fíjense, vaya, es un interesante punto de vista. Y yo le dije, con estas palabras,
Yo le dije, ¿sabes? Te voy a decir algo. La naturaleza, ¿por quién fue creada? No por Dios, ¿verdad? Me responde el hombre, no por Dios. Perfecto. La naturaleza, yo le dije, la naturaleza es mala. Vaya, la naturaleza es mala. Es mala la naturaleza. Él me dice, no, la naturaleza no es mala. Digo, ¿por qué no es mala la naturaleza? Dice, no, porque nos da fruto, nos da la vida, ¿verdad? Los animales, el alimento, etcétera. Yo le dije, exactamente. Y la naturaleza, podemos decir que es Dios, porque Dios está presente en todo lo creado por Él. Sin embargo, la naturaleza tiene su parte negativa y destructiva, que no es precisamente por evocación del diablo ni nada por el estilo. Con ciclones, tornados, terremotos, huracanes, plagas, enfermedades, ¿verdad? Y que son fenómenos naturales, ¿verdad? Es decir, la naturaleza tiene su parte positiva, nos da vida, nos da todo lo que tenemos, pero también tiene su parte destructiva, ¿verdad? Y recordemos, como yo siempre he dicho, que los orichas son energías de la naturaleza, son elementos de la naturaleza, son espíritus creados por Dios para permitir que todo lo que exista viva y sea, y sea perdurable. Y según como tú invoques a esta energía, que son los orishas, estas pueden llegar en su forma destructiva o en su forma constructiva, ¿verdad? Y luego esa energía puede ser encaminada hacia dicho objetivo, bueno o malo, ¿cierto? ¿Qué pasa con esto? Que bien lo dice Dios, lo dice Ifá, que todo el mal que tú hagas te será devuelto, porque todo se basa en esta religión en vivir en armonía con estas energías, que cohabitan con nosotros sin ocasionar nuestra destrucción, ¿verdad? Entonces, el ser humano, en otras palabras, o nosotros, ¿cierto? Todo daño que le hagamos a la naturaleza, y entiéndase por naturaleza todo lo que existe, todo daño que le hagamos a la naturaleza, es un desequilibrio que ocasionamos en ella y que ella necesita de algo más para restablecer ese equilibrio. Es decir, nosotros ocasionamos el desequilibrio y hacia nosotros vendrá el castigo, o como se pueda decir, la necesidad de restablecer el equilibrio de la propia naturaleza. Es decir, en otras palabras, el mal que hagamos nos va a ser devuelto, ¿cierto? Si hacemos bien, recibiremos bien, y si hacemos mal, recibiremos mal. Vaya, en esa parte sí concuerdo con la Biblia, que dice que lo que tú siembres será lo que tú recibas, ¿cierto? Entonces, como bien se puede decir, está a voluntad del propio ser humano, de su propio progreso espiritual incluso, aquello que haga en la tierra, y él dependerá su propia reencarnación o no reencarnación. Yo pienso que esté siendo bastante claro sobre esto. Así mismo le dije yo al hombre, ¿verdad? Además, decirles a todos que bien lo dice la Biblia. Un ejemplo, para aquellos que sean cristianos o que piensen iniciarse en el cristianismo, lo dice bien claro. Los nombres de aquellas personas que van a entrar al reino de Dios ya está escrito en el libro de la vida, desde el principio de los tiempos. Es decir, que ya los nombres que van a entrar al reino de Dios ya fueron escogidos, según dice la Biblia. Es decir, no importa lo que tú hagas, ya Dios tiene un plan de destino. Dios conoce lo que va a ocurrir, lo que va a pasar. Por lo tanto, ya esos nombres han sido escogidos desde antes que nacieran y antes que pensaran en nacer. Así lo dice la Biblia. ¿Ok? Entonces, también hay algo importante que quería decirles sobre este tema de la religión, ¿verdad? Ellos dicen, no, porque sí, pero está bien, pero Dios dice que no idolatres, que estos son ídolos, que son del demonio, que son diablos, todas esas cosas que ustedes tienen. Y yo les digo así, con estas palabras, y vaya, vamos a buscar aquí esta cita bíblica, que es muy importante. Dice en Marcos 3:20 al 30 y en Lucas 11:14 al 23. Dice la Biblia, entonces fue traído a Jesucristo, ¿no? Un endemoniado, ciego y mudo. Y él sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo
decían, este no echa fuera de los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, o sea, de los fariseos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo no permanecerá, y será asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? O sea, ¿cómo podrá sostener su reino si él mismo se está echando fuera? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ve? Entonces Jesucristo dijo, en otras palabras, en otra parte, en Lucas 6, 43, 44, y síganme para que puedan entender el mensaje. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Y así, todo buen árbol da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, ¿qué quiso decir aquí Jesucristo bien claro? El mal solamente hace mal y el bien solamente hace bien. El diablo no tiene poder para curar y para sanar a una persona, ni a un ciego, ni a un mudo, ni a un inválido. O sea, porque estaría haciendo un bien. Y no es propio del diablo, según la Biblia, hacer el bien. El diablo es capaz de que tú tengas egoísmo y que por medio de ese egoísmo sea capaz de matar personas, enriquecerte, hacer miles de cosas, ¿verdad? O sea, de tú tener una vida placentera materialmente, ¿cierto? A costa del dolor ajeno, del sacrificio y de tú acabar con media humanidad, estafar, engañar, etcétera. Pero Dios no tiene poder, el diablo no tiene poder para curar ni para sanar a nadie, ni para hacer el bien, ni para traer paz a una casa, ni para traer paz a un hogar, ni para que un preso injusto salga de una cárcel, de una prisión. El diablo no tiene ese poder, porque así mismo lo dijo Jesucristo, porque si no dejaría de ser diablo. Si el diablo tiene el poder para hacer el bien, dejaría de ser el diablo. Y si empieza a hacer obras buenas, señores, ya no hay diablo. Fíjense. Entonces yo le digo así mismo a estos pastores cristianos, a estas personas, les digo, si yo he hecho caminar a una persona inválida, si yo he repuesto la armonía en una casa, en un hogar, si a mí viene un niño enfermo, yo lo santiguo, ¿verdad? Viene un niño enfermo, yo lo santiguo, y le despojo al niño y sale de la casa que vino ese niño llorando, dando gritos, decaído, que ni se podía levantar y sale de aquí contento, alegre y riéndose, ¿verdad? Si yo a una persona enferma le hago una rogación de cabeza, le hago un cambio de vida, logro salvar a esta persona recupera su salud, es sanada de una enfermedad, porque no solamente la iglesia cristiana tiene testimonio de curaciones y sanaciones, nuestra religión tiene muchísimos, vaya, pudiéramos decir, testimonios de curaciones, sanaciones y transformaciones positivas en la vida, ¿verdad? Entonces, si yo hago todas estas cosas buenas, les digo yo, y si esos que usted llama ídolos hacen estas cosas buenas, ¿verdad? Pueden salvar a una persona de una muerte próxima, puede. ¿Será por mano de Dios o será por mano del diablo? ¿Quién estará reinando ahí? ¿Dios o el diablo? ¿Quién estará sobre todos esos ídolos que ustedes hablan que yo tengo? ¿Dios o el diablo? ¿Es el diablo el que ha sanado a esa mujer inválida? ¿Es el diablo el que ha sanado a esta persona que tiene tal padecimiento? Como por ejemplo les pongo, aquí vino a mi casa una mujer compañera de trabajo de mi cuñada, cristiana de hecho, y su hijo también. Y el hijo le salió unos padecimientos, tenía una anemia incurable que no se le curaba aquella anemia con nada, miles de tratamientos, incluso lo tuvieron que abrir un día pensando que tenía un tumor intestinal y cuando vieron no tenía nada y lo tuvieron que cerrar nuevamente. Este muchacho con aquella anemia incurable fue miles de veces a miles de tratamientos médicos,
todo lo que le mandaban lo probaba, ¿verdad? Fue a miles de sanaciones por la iglesia cristiana, miles de cultos, miles de oraciones, miles de curaciones, de sanaciones que hacían sobre él. Y en su desesperación su mamá, ¿verdad? Conociendo que, o sea, que mi cuñada tenía a un cuñado, que en este caso soy yo, que era babalao, ¿cierto? Ella habla con mi cuñada y le pide, dice que si podía venir a mi casa, pero que ella, que esto, que lo otro. Bueno, viene a mi casa, ¿verdad? Consulto a la mujer, le marco a hacer un esbozo, vemos la causa de aquellas situaciones, para no hacernos tan largo el tema. Hacemos el sacrificio que fue marcado, ¿verdad? Hacemos el sacrificio que fue marcado y dicho muchacho fue curado de esa anemia, incurable por la medicina, incurable por el cristianismo, ¿cierto? Entonces, ¿quién obró ahí? ¿De quién estaba más, o sea, de parte de quién estaba más Dios? Analicemos entonces y saquemos a conclusión este tipo de cuestiones que son importantes que todos las conozcamos, ¿cierto? Fíjense, Dios no tiene una máquina de tortura para torturarnos a todos nosotros, señores, porque entonces Dios no sería bueno, ¿verdad? Fíjense, en la misma Biblia, esto queda bien claro y bien explícito. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, fíjense, en que, o sea, la religión cristiana es basada en el temor a Dios. Yo no hago esto porque Dios me va a castigar, yo no hago esto otro porque no voy a entrar al reino del cielo, y todo se basa en el temor a Dios. Y yo creo que a alguien a quien tú ames, no debes de temerle. Tú respetas a alguien porque le amas, porque le admiras, y tú respetas y tú cumples ese respeto que tienes hacia esa persona por lo que esa persona inspira en ti, pero no por temor, porque ahí entra otro factor a jugar que no es precisamente el amor, ¿cierto? Y tú a quien ames no puedes temerle. ¿Y por qué ese temor a Dios? Entonces, ejemplo de esto les pongo, un ejemplo en la misma iglesia cristiana, según una concepción que ellos tienen de Dios, fíjense cuál es esta concepción, fíjense este pensamiento que es horrorizante. Supongamos que ahora ustedes tienen un hijo que es de meses, o sea, casi cumpliendo un año, no tiene percepción de lo que es bueno ni malo, como Adán y Eva. Fíjense, no tienen percepción ni conocen el bien y el mal. Y este hijo suyo, ustedes en su cunita, en su cuna, le ponen una olla de agua hirviendo y le dicen, oye nené, de esa agua no tomes ni toques, porque estarías incumpliendo mi palabra. No lo hagas. Y ese nené, tu hijo, fíjense, metiera la manito ahí porque no es inocente, no sabe. Hagan un ejemplo, no pongan una olla de agua hirviendo, pero pongan un juguetico y digan a un nene, oye, no toques esto, a ver si no lo va a tocar. ¿Cierto? Y que por haberte desobedecido, o sea, porque ellos dos, Adán y Eva, desobedecieron, ahora mismo que tu nené te haya desobedecido y haya tocado eso que tú le dijiste que no lo tocara, lo botes de tu casa y le digas, vete de mi casa, no eres digno de mí, a tu hijo, no eres digno de mí, por cuanto me has desobedecido. Ahora vagarás por el mundo, no tendrás casa, no tendrás esto que yo te hice, te construí, te vas a vagar por el mundo y por lo que tú has hecho, nené, fíjense, por lo que tú has hecho, nené, vas a pagar tú los hijos de tus hijos y los hijos de tus hijos por los siglos de los siglos. Así será. Porque al final estamos nosotros sumergidos en el pecado, o sea, somos frutos del pecado, ¿verdad? ¿Por qué? Por lo que hizo Adán y Eva. Es decir, nosotros estamos pagando lo que hizo Adán y Eva. Entonces, ¿dónde está el perdón y la misericordia de Dios? Porque si yo ahora mismo le digo eso a mi hijo, que yo lo amo, caballero, y yo veo a mi niño pasando trabajo, hambre, miseria, necesidad, en la calle, oye, yo lo vuelvo a recoger a los 3 minutos. El arrepentimiento viene en mí, no en él. Fíjate, no busco arrepentimiento en él, busco arrepentimiento en mí. Fíjate, por lo que yo he hecho, porque lo amo. ¿Me entienden? Entonces, ¿dónde está el amor ahí de Dios? Que estamos pagando aún por lo que hizo Adán y Eva. Eso no es justo. ¿Cierto? Dios para mí no es de esa forma. Caballero, para mí eso es una mala interpretación que han hecho de quién es Dios. Fíjense. Eso es claro, caballero. Fíjense. Eso es un pequeño ejemplo que les pongo, porque no quisiera vaya extenderme más en otras partes más
que son más terroríficas, vaya, de las leyes que están en el Viejo Testamento, que si ustedes dicen, no, porque si viviéramos, hiciéramos todo lo que la Biblia dice, en el mundo se acabara todo lo que existe. Señores, si en el mundo se hace todo lo que la Biblia dice, caballeros, léanse el Viejo Testamento y la ley que Dios le dio a los hombres. ¿Verdad? Créeme que la mortandad y la cantidad de muertes que hubieran diarias fueran por montones. ¿Cierto? Fíjense, vaya, les voy a poner un ejemplo. En Deuteronomio 21:10 dice, cuando salieras a la guerra contra tus enemigos, dice Jehová a Moisés, y Jehová tu Dios los entregare en tu mano, hacia los enemigos los entregare en tu mano, y tomares de ellos cautivos, y vieres entre ellos los cautivos alguna mujer hermosa, y la codiciares, y la tomares para ti por mujer, la meterás en tu casa, y ella rapará su cabeza, y cortará sus uñas, y se quitará el vestido de su cautiverio, y se quedará en tu casa, y llorará a su padre y a su madre un mes entero, y después podrás llegarte a ella, y tú serás su marido. Imagínense esa ley aplicada en la actualidad. Supongamos una guerra entre dos países, y que los soldados tomen en cautiverio a las personas, y a las mujeres que ellos les den la gana, las cojan y se las lleven, tengan marido o no tengan, tengan hijos o no tengan, quieran ellas o no quieran, y las tomen por esposas a la fuerza, y la obliguen a picarse el pelo, a cortarse las uñas y a llorar a su familia durante un mes entero, y luego la toma por esposa como si nada pasara, como si nada fuera. Fíjense ustedes esto. Si viviéramos la Biblia, si vivieran como dicen muchas personas, si viviéramos como dice la Biblia, caballeros, estudien y lean, infórmense, todas las personas, ¿verdad? No seamos víctimas de la ignorancia. Imagínense ustedes lo que dice la Biblia, lapidación de un violador del día de reposo. O sea, no un violador de una persona, es un violador del séptimo día. Porque según la Biblia, Dios trabajó 6 días en la creación y el séptimo día descansó, y él pidió como ley que ese séptimo día debería descansar todas las personas. Y en esto dice en Números, o sea, en la Biblia, en Números 15:32, dice, estando los hijos de Israel en el desierto, hallaron a un hombre que recogía leña en día de reposo. Y los que le hallaron recogiendo leña, lo trajeron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación. Y lo pusieron en la cárcel, porque no estaba declarado que no estaba declarado lo que se le había de hacer. Y Jehová dijo a Moisés, irremisiblemente muera aquel hombre, apedréelo toda la congregación fuera del campamento. Entonces lo sacó de la congregación fuera del campamento, y lo apedrearon, y murió, como Jehová mandó a Moisés. Es decir, que si se aplica esa ley, señores, aquellos que los cristianos, encuentren trabajando el séptimo día, tienen todo el derecho de ellos cogerlo, caerle a pedra y matarlo. Y ya. Simplemente ese hombre fue muerto por estar cargando leña el séptimo día. Lo encontró la congregación y Jehová dijo que había que matarlo porque él había desobedecido. ¿Ok? Y dice en Deuteronomio 21:18, precisamente, si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomará su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad, este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Y así quitarás el mal de ti en medio de ti, y de todo Israel oirá y temerá. Fíjense, temerá, la palabra de temor. Es decir, la muerte y el castigo como una vía de temor, de obedecer. Fíjense. Entonces, imagínense ustedes, la ley de Dios dice que cuando tú tengas un hijo que no te obedezca, que no te haga caso, fíjense,
tú no vas a tratar de enmendar ese hijo. Fíjate, tú lo vas a poner en la puerta de tu casa y vas a gritar a los ancianos de la ciudad que ese hijo es desobediente, que no hace caso, y todas las personas del pueblo cogerán piedra y lo matarán. Porque Dios dice que hay que quitar el mal de entre nosotros, y que ese es un mal entre nosotros. Fíjense a dónde llega la misericordia y la bondad. Y si esa ley la aplicamos en el mundo actual, en primera no quedaría ningún borracho, ninguna persona tomando en una esquina, porque eso lo van a apedrear, a matarlo, ¿verdad? Y bueno, la parte buena la verdad es que no habrán hijos desobedientes, porque créeme que les toca obedecer a la buena o a las malas, ¿verdad? Pero imagínense ustedes, ¿qué padre va a entregar a su hijo para que sea apedreado a morir simplemente porque desobedezca? No sé, si esas leyes reinaran y así como otras muchas más, créeme que el mundo sería un caos total y los muertos serían por decenas de miles, ¿cierto? Entonces, esto es un simple ejemplo para que ustedes puedan comprender, ¿verdad? Entonces, señores, les dejo esto bien claro. No hay nada de diabólico en nuestra religión. El sacrificio no es tan diabólico ni es tan extranormal como se quiere hacer ver, ¿verdad? Es algo natural y después hablaré en otro video sobre el sacrificio, el simbolismo que tiene nuestra religión. Es un simbolismo muy importante, muy grande. Y quisiera que vieran ese video porque va a estar muy interesante. Eh, ya les expliqué por qué se puede hacer el bien y se puede hacer el mal, ¿verdad? Pero también las consecuencias de hacer estas cosas, ¿cierto? Les expliqué por qué, o sea, cuál es la misión que Dios tiene para nosotros. Al final, Dios tiene una misión para cada uno de nosotros, es cierto. Y nada, aquellos que conozcan los 16 mandamientos de Ifá van a ver que no hay nada de malo. ¿Me entiendes? El diablo no va a ponerle leyes a los hombres que sean leyes buenas. ¿Ok? El diablo no le va a decir al hombre, oye, no traiciones a tu esposa. Eso no es propio del diablo aconsejarlo. Vaya, si existiese, ¿no? Entonces, bueno, hasta aquí le voy a dar el video porque he hablado demasiado, hasta incluso este tema es tan extenso y tan vasto que a veces hasta se me mezclan, ¿me entiendes? Las ideas, pero tengo para hablar millones de cosas más, pero como decía, no quiero entrar en detrimento ni tampoco desacreditar la iglesia cristiana. Entonces espero que les haya sido útil mi video. Muchas bendiciones, señores. Y cualquier duda, cualquier pregunta, pueden escribirlo en los comentarios y yo veré la forma en que las voy contestando poco a poco, ¿ok? Muchas bendiciones y nos vemos en el próximo video.